los hechos y acontecimientos llevados a la pantalla con objetividad, donde se exponen con responsabilidad el comentario, el análisis, el reportaje y la anécdota relajante. Inicia Perspectiva Semanal. Ellos y a ustedes, sus familiares. Pero no podemos continuar este programa, Nicolás, sin ponernos, como siempre, en las manos del Creador. Sí, Carmen Rosario siempre está dispuesta para eso. Claro que sí, dar gracias a Dios porque cada sábado nos permite estar con nuestros televidentes para traerle buenas noticias y también a veces noticias que no son tan agradables. Por eso queremos que el Señor nos bendiga y que este espacio quede en sus manos, que el Todopoderoso ponga las palabras convenientes para que nuestros televidentes estén un poco adiestrados en lo que es el camino del Señor, porque sin Dios no hay nada. Y si estamos con Dios en nuestro corazón y lo ponemos en primer lugar, todo vendrá. Así es que muchas gracias al Creador por darnos esta oportunidad en este día maravilloso y seguir siempre a sus pies. Así se inicia este espacio Perspectiva Semanal. Y de inmediato nosotros tenemos que informar que esta semana la Sociedad de la Palabra Multimedia tendrá importante actividad en Santo Domingo, bajo la égida del presidente de la Sociedad de la Palabra, el obispo emérito de Santiago, Monseñor de la Rosa y Carpio, Ramón Benito de la Rosa y Carpio, pues con otro miembro de la Sociedad de la Palabra va a poner a circular 3 obras importantes en la Casa San Pablo. Con el doctor Pacheco. Una es Vida y Aborto, de la autoría de Monseñor de la Rosa. Otro es Así habla el Papa, de la autoría también de Monseñor de la Rosa y Carpio. Pero también se pondrá a circular la mariposa azul del doctor Juan Rafael Pacheco, que también es miembro de la Sociedad de la Palabra Multimedia. O sea que están muy activas las actividades en la Sociedad de la Palabra y así también, como siempre, los cursos, los talleres que se dan de locución, de oratoria en la Casa San Bernardo. Así es, Nicolás, hablar de Pacheco es hablar de un personaje muy humanista y un escritor, por así decirlo, finísimo. Sí. Pacheco es muy fino, muy delicado en sus escrituras. Porque esos libros son muy profundos. Esos cuentos son muy profundos de Pacheco. Y hablar de Monseñor de la Rosa, imagínate tantos y tantos libros que ya tienen su haber. Y poner esto que está de moda ahora, Vida y Aborto. Eso será el 19 sí. de este mes en la Casa San Pablo. Sí, así ahí estaremos apoyando. Claro que sí. Tenemos informaciones. Hay muchas informaciones, pero no tenemos que iniciar con la guerra que se inició en Siria, autorizada por el presidente Trump, que eso ya se veía venir porque anteriormente habían ocasionado también el surgimiento de utilización de armas químicas, que eso está prohibido a nivel mundial por la Organización de Estados Americanos, la OEA y también la ONU. Había desaprobado esa situación donde son muchos los muertos que han habido con la autorización de su presidente de Siria, el presidente Assad. Pero esto, lo lamentable es que esto viene siendo apoyado por por Rusia, con Putin detrás. Putin siempre ha sido un salvaguardia de ese presidente que tiene muchísimos años, tiene 18 años gobernando ese país como él le da la santa gana, porque tiene el apoyo de Putin, de Rusia, con todos los armamentos. Hay una parte de ese territorio que es gobernado también por los kurdos, hay otra parte que también es gobernado por los Estados Unidos, pero que tanto Siria como Irán
siempre viven amenazando a Israel. Ustedes saben que Israel es apoyado por los Estados Unidos. Y desde ahí es que vienen los conflictos desde hace muchísimos años. Una guerra absurda. Y como es bíblico, como se habla de que también es bíblico, de que Siria deberá desaparecer. El presidente Trump celebra diciendo que Siria no podía tener mejor ataque. Pero Qué Trump barbaridad. perdió Trump la cabeza. Bueno, en la primera intervención militar, pues ya van más de 300 muertos, incluyendo más de 50 niños. Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable de que... Con esta locura. Mujeres Estos embarazadas. gobernantes. Sí. Sí. En esa primera intervención tuvo como objetivo un centro científico que era utilizado por ese país de promoción científica para asuntos internos de ese país. Fue demolido completo por bombas y misiles No a la violencia y sí a disparado por Sí, desastroso. esos tanqueros, buques de guerra, los portaaviones. Tú sabes que esos portaaviones cargan con más de 100 aviones, que eso es increíble, como un aparato así puede llevar hasta 100 aviones encima y acabar con un país en pocos minutos. Un minuto. Porque tienen un poderío tan grande esos aviones, que eso es increíble, eso es atroz lo que sucede cuando esos aviones salen de esos portaaviones, cargados de bombas. ¿Y dónde están los derechos humanos que no salen a hablar en favor? Pero los derechos humanos los dirige Estados Unidos. ¿Quién dirige la No, ONU? no, pero ¿Quién dirige la ONU? ¿Quién dirige la pero OEA? deberían ellos, los que dirigen los derechos humanos, hablar en favor de esos infelices de Siria que Bueno. están siendo atacados no solo por Estados Unidos, sino por Francia y todo el Reino Unido. Sí, pero también hay que atacar, hay que decir también la parte de Siria que mató más de 60 personas inocentes con armas químicas, que eso no se puede Es una usar. destrucción de ambos lados. Entonces Trump, con ese deseo que tiene contra Siria, que en tiempo atrás se detuvo un poco, no hubo intervención, pero ahora fue con más fe. Inclusive él estaba invitado a la cumbre en Perú y suspendió ese viaje, envió allá al vicepresidente y está haciendo caso, le está poniendo atención a la crisis de guerra que hay en Siria ahora mismo. Eso es lo que hay. Lamentablemente. Se está preparando un segundo ataque donde también ya va a bombardear de nuevo otra parte de Siria. O sea que ahí se van a intensificar los enfrentamientos. De seguro que por ahí viene Rusia para ayudar a Siria. Entonces, lo que queremos es que las cosas no pasen de ahí. Necesitamos paz. Paz. Basta ya. Necesitamos paz. Dice Nicolás, por otro lado, el tamboril.com. Tamborí hoy, tamborí hoy. Tamborí hoy, sí, .com. Atención, Que Anthony. Un joven estudiante de la UAS fue asesinado, que laboraba como taxista. Ajá. Sí, eso fue en principio de semana. Sí. Pero No, eso no. esta semana ha sido desastrosa con tantos delincuentes en la calle. Tantos sucesos lamentables. Una niña que es sostenida por su madre mientras era violada. O sea, la madre la agarraba para que la violaran. madre, la ¿Dónde vamos a llegar? Pero eso es santísimo. La semana pasada yo decía, pero es que hemos pasado de Sapiens a Demens. Bueno. muchos atracos. Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Mira, esta semana fue caracterizada por una serie de eventos delincuenciales en el país, incluyendo, por ejemplo, Tamboril, donde dos pillos, dos cacos, penetraron a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos de Tamboril y cargaron con más de 4 millones de pesos. Hirieron al guachimán que estaba ahí. Entonces lo que yo veo es que en esas instituciones bancarias, atención a los gerentes y a los que dirigen esos bancos. ¿Cómo va a ser que una institución bancaria va a estar en esa categoría, va a estar con uno o dos guachimanes nada más?
Tienen que estar por lo menos 2 afuera y 1 adentro. Claro, reforzar la seguridad. Cuestión de que si viene alguien, pues le hagan frente. Una institución que maneja millones de pesos. Y un problema, Nicolás, porque los delincuentes están mejores armados que la policía. Entonces, una institución, digo yo, que maneja tantos recursos, tanto dinero, que pueden pagar 3, 4 guachimanes para que defiendan su dinero. Claro, y que estén bien armados. Y que estén bien armados. Que puedan enfrentar a los delincuentes. Por lo menos que hagan 2 permanentes afuera. Y si hay una intentona de entrar, pues los delincuentes lo piensen, por lo menos no, pero hay 2 afuera, ¿cómo entramos? Se habla de que de los 2 hay 1 detenido ya. De esos 2 que penetraron a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos en Tamboril. Esta semana sucedió, sí, Carmen. En Tamboril también otros delincuentes penetraron a varios negocios en esta misma semana. O sea, el presidente, lo que tienen que ver con la seguridad nuestra, van a tener que ponerse las pilas para que la gente esté un poco en paz. Y estaba un poco calmado, Tamayo. Tranquilo, porque es que la gente anda acelerada. No, yo no puedo dejar mi puerta abierta porque es que hay muchos delincuentes en la calle y no podemos seguir viviendo así. Esto no puede continuar así, porque es que el país necesita una tregua, debemos estar tranquilos. Lo que tienen que ver con la seguridad es que deben garantizarnos eso, porque entonces ¿para qué están ahí si no nos garantizan la estabilidad emocional que debemos tener en los hogares? Por ejemplo, yo fui a un hogar, me dicen, no, la puerta está cerrada porque es que en Tamboril se está acabando. Penetraron a varios negocios y no podemos tener la puerta abierta porque cuando uno viene a ver también vienen y acaban con si al día siguiente pues eso es desastroso. Penetraron a la Bomba Isla también en Tamboril, se llevaron una gran cantidad de dinero. En una plaza, también en la Plaza Real, donde hay varios negocios, ahí también penetraron. O sea que Tamboril fue el foco. Atención al jefe de la policía de aquí de Santiago que mande a Tamboril. Después de eso han habido varios operativos, pero eso debe ser por lo menos en la semana, 2 o 3 días para que... Hablando de delincuencia también no se puede obviar el robo que hubo en un camión de esos de valores en Barahona, en la parte sur del país, donde cargaron con más de 34 millones. Oye, pero ahí había dinero. 34 millones se llevaron. Se habla de que los mismos policías están involucrados en ese robo. Cuando viene a ver, Nicolás, no se puede dudar. 34 millones iban ahí. Óyete, Nicolás, otras más. Un hermano del ex director de aduana fue quien los mandó a matar. Aquí, sí. Eso fue esta semana aquí en Altamira, Puerto Plata. Esto es un hermano de un ex director de aduanas y su yerno también lo mataron. El que iba con él en el vehículo. Lo mataron y eso no fue la orden, dice el tipo. Dice, eso no fue la orden para matar al yerno. Yo no mandé a matar al yerno, fue al otro que yo mandé a matar. Dice el hermano que le pagó 50,000 pesos. Qué penoso. Para ejecutar a su hermano por un asunto de herencia. O sea que esos acontecimientos continúan desarrollándose en el país, porque no solamente es ese caso. Hay muchísimos casos aquí de que hermanos matan a otros por poca cantidad de tierra. ¿Y se irá él a llevar la herencia para debajo de la tierra? ¿O para la cárcel donde estará? Bueno. Es que la gente como que no está... Y así esposas han mandado a matar a su esposo para quitarle lo que tiene. Novia, que aquí ha sucedido en Santiago. Claro. Total. Usted recordará una novia aquí en Los Cerros, creo. En Los Cerros, que mandó a matar a su novio para quitarle todo. Y quien lo mandó a matar fue el novio de ella. Así es. Qué pena. O sea que esto es desastroso. Esta sociedad anda mal.
La falta de educación, de preparación y el querer tener dinero fácil. No, y por eso... Exactamente fácil, porque yo no encuentro que eso sea. Por eso que inclusive universidades se han visto en la obligación de impartir orientaciones sobre esas familias pudientes que existen hoy en día en Santiago, en el país, de ofrecerle charlas y orientaciones sobre cómo usted debe manejar su fortuna con su familia. ¿Qué debe de hacer? ¿Hacia dónde debemos de ir para que eso se reduzca y no suceda? Porque eso se está viendo a cada momento. Así es, así es. Entonces, el dinero es peligroso. El dinero es peligroso y todo el mundo está buscando la forma de conseguir dinero con facilidad. O sea, la gente no quiere esforzarse ya para conseguir dinero. No quiere ir escalón por escalón. Pero ese dinero fácil tiene solo dos caminos. Ah, Cárcel o muerte. ahí está la consecuencia. Claro. Mira Todo el dinero cuántos fácil años le van a tirar a ese muchacho. A ese que mató a su hermano. Le tocan sus 30 seguro. Entonces, en Y debieran 30 ser años, 60. No, que no salga de ahí. Así debe ser. Bueno. Zapa. Por otra parte, la ley de partidos, usted sabe que la ley de partidos es una controversia en este país que nosotros debemos también compartir con los amigos televidentes, que eso ha tenido una serie de confrontaciones entre los partidos políticos, que todavía eso está engavetado ahí en ambas cámaras, y que han tratado algunos legisladores han tratado por todos los medios de que se apruebe, y así lo está exigiendo la sociedad, así lo está exigiendo la misma Iglesia Católica, de que se llegue a una conclusión para que este país no siga siendo manejado por personas incapaces, por personas que por dinero va y asume una posición sin saberla ni siquiera. Porque aquí tenemos diputados que no saben absolutamente nada, que solamente tienen dinero y están enganchados ahí porque dieron su dinero. Entonces la ley de partido, de ser aprobada, eso va a desaparecer. Va a desaparecer de que nosotros los municipios, por ejemplo, cada 4, cada 6 años nos vayan a engañar, como van muchos diputados que van y nos engañan. Van a las elecciones, compran los votos, Van vendiéndote muchos sueños. salen diputados, pero regresan 4 años después. No regresan jamás. No aportan nada. No regresan Deberían jamás. los votos. Entonces, ¿qué te indica la ley de partido? La ley de partido te indica de que esas comunidades, esos municipios, van a escoger sus candidatos, que no van a venir de otro lado. Nosotros somos los que vamos a escoger y vamos a buscar una persona que nosotros conozcamos de la comunidad, de nuestro Que municipio. nos represente. Claro. Que no se mude del lugar, que esté ahí para ayudar. Porque Así eso, es, Anthony. eso es lo que se necesita. Sí. Anthony. Entonces, es así, esa ley de partido debe ser aprobada. Yo estoy de acuerdo. No le conviene a muchos, porque se han quedado callados. Cuando van a la aprobación se quedan con la mano bajada. También la ley de partido ayudaría. ¿Tú sabes a quién no le conviene? A los inectos que van solo a llevar dinerito para que le den el voto. La ley de partido alejaría también el asunto del lavado de dinero. Muchos de los que han participado en negocios ilícitos relacionados con el narcotráfico, eso se alejaría del Congreso. Se alejaría un poco. Es penoso, es penoso. Entonces, y entre penas y penas, Nicolás. por eso, ¿por qué te crees que no se aprueba? Es por todas esas diabluras que hay ahí. Cierto, Por eso es que no se aprueba. cierto, porque hay muchos intereses. Pero tú Muchos sabes los intereses intereses que mueve la aprobación de la y ley de mucha partido. corrupción, güey. Claro. Vida. Nicolás, pero mira, hay cosas que duelen. Y duelen tanto que llegan al alma. ¿Cómo Aquí- cuáles? Sí. Mira, aquí en Santiago, una niña de 8 años de edad fue violada. Y lo decía en su escuela.
y no le hacían caso. En la escuela. En la escuela. Pues diga el nombre de la escuela. Fue violada. Nicolás, tú sabes que eso no se puede tirar. Pues claro, hay que decirlo para que sepa. Hay que decir la escuela y los nombres. Su escuela y entonces ¿qué? No, y no le hacían caso. Ella se lo decía a su maestra y la maestra no le hacía caso. ¿Quién la violó? ¿Un profesor? ¿Un profesor o un estudiante? ¿Profesor o un estudiante? Porque entonces usted me ha dado una información que está inconclusa y queremos arrojar luz para que los televidentes... Una niña de 8 años de edad denunció en su escuela por su tío. Fue violada por su tío y lo denunció en su escuela. Se lo confesó bueno. a su profesora. ¿Y los profesores la callaron? No le hacían caso, no se callaron, no la tomaban en cuenta. Entonces la pobre niñita para desahogarse. Desahogándose buscó la manera de hablar con su maestra. Porque esos verdugos cuando amenazan por violaciones, la amenazan, le dicen, mira, si tú hablas esto y esto. O sea que esos son lo que hay que tomar en cuenta para castigarlo fuerte, con todo lo de la ley. Con todo el peso que... Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El maestro, cuando un estudiante, un niño, una niña se le acerca para hablar con él, debe de prestarle Dime, Anthony, ¿qué pasó atención. ahí? Bueno. Claro que sí. Porque por eso siempre hemos dicho que el maestro es el segundo padre del alumno. Sí. Entonces debe prestarle atención cuando ve que el niño está deprimido, que el niño está calvibajo, que el niño anda de lejito, que Así no es. se está reuniendo a jugar con los demás compañeros. Así Ese niño es. hay que darle seguimiento. Algo Así está es. pasando. Algo está pasando. Vamos a pararlo ahí y vamos a regresar, vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con la entrevista de la semana. Adelante, señor director. En breve retornamos con Perspectiva Semanal. Continuamos en Perspectiva Semanal. En Perspectiva Semanal, la entrevista de la semana. Continuamos con su espacio de Perspectiva Semanal. Hoy con la entrevista exclusiva nos acompaña el doctor Pedro Fernández, psiconeuroeducador, psicólogo social y especialista en neuroética. Hoy con el tema de psiconeuroeducación. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo se siente? Muy bien. Pedro estuvo con nosotros la semana pasada y hemos querido que continúe con nosotros este sábado y el próximo sábado que viene, tratando los temas de neuroeducación y neuroética. Hoy corresponde el tema de la neuroeducación. Pedro, la neuroeducación, ¿qué es y para qué? Ok. La neuroeducación es la relación entre la neurociencia y la educación. De hecho, como hay muchas personas que no conocen el término de neurociencia, entonces sería preferible, ¿verdad?, aclarar qué es la neurociencia, Sí. para poder conectar con la educación. La neurociencia es la relación de muchas disciplinas científicas que se encargan de estudiar el sistema nervioso y en particular el cerebro. Desde los años 60 empezaron unos programas en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Harvard, y finalmente en 1969 con la creación de la Sociedad para la Neurociencia en Estados Unidos, ahí comienza entonces la neurociencia, y es un conjunto de disciplinas científicas que se van a encargar de estudiar todo lo que es el sistema nervioso y en particular el cerebro. Ahora bien, cuando nos encargamos de estudiar cómo aprende el cerebro, cómo eficientizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuál es la relación entre cerebro y aprendizaje, entre cerebro y procesos educativos, ahí estamos hablando de neuroeducación. Pedro, en el cerebro del ser humano hay más de 200 millones de neuronas.
interconectándose entre sí. Cuantos más se conectan, más aprende nuestro cerebro. Sí, bueno, que todavía un poco más. Son alrededor de 100.000 millones de neuronas que pueden conectarse más de 20.000 veces una con otra. Entonces la posibilidad de conexión realmente es asombrosa. Ahora, cada vez que se produce una conexión neuronal por la entrada de una información, si esa conexión neuronal se potencia a largo plazo, entonces esto produce un aprendizaje. Es decir, se ha producido un aprendizaje. Y si ese aprendizaje se consolida, esa red neuronal entonces va creciendo. La neuroeducación, usted me ha hablado que también es ciencia. Sí. Esa parte se está impartiendo en las universidades como materia o es un asunto específico de la psicología. En sí no es de la psicología, proviene en sí de la unión de la neurociencia cognitiva con la educación. Es decir, los estudios que hay sobre el cerebro y los estudios que provienen de la pedagogía, de los diversos métodos pedagógicos. Ahora bien, por lo menos en nuestro país no tenemos todavía programas a nivel de grado que sean sobre neuroeducación. Actualmente hay algunas universidades que han empezado con maestrías, pero estamos iniciando. En el país lo que más se han hecho son diplomados en el área. ¿Diplomados? Sí, diplomados. ¿Usted imparte como profesor en alguna institución? Sí, actualmente hemos estado trabajando a través de una institución que es Cacatú, específicamente con ISFO2, hemos estado trabajando en los diversos recintos. ¿A nivel del país? Sí, en los 6 recintos. O sea que es como introduciéndose que está. Sí, bueno, a nivel de diplomados ya tenemos un largo tiempo, hace varios años que se vienen impartiendo diplomados. Por ejemplo, el diplomado que se está trabajando en ISFO2, en los 6 recintos, es un diplomado que es totalmente nuevo porque es en neuroética, que es una rama de la neurociencia que comienza en el año 2002. Dicho sea de paso, la neuroeducación, ese neologismo surge en el año 2000 y la neuroética en el año 2002. Y entonces, pero aquí en el país se han impartido algunos talleres sobre neuroética, pero ya a nivel de formación, ISFO2 es el primero que inicia ya con una materia en su programa para los estudiantes, que es neuroética. Entonces los beneficios, eso ya a nivel universitario que se está implantando y los beneficios que va a arrojar esta nueva acción para los estudiantes. Sí, fíjese, pensemos en lo siguiente, en la medida, los profesores, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, educar el cerebro de los estudiantes, porque es el cerebro que nos permite aprender. Ahora, en la medida que los profesores podamos comprender mejor cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos de manera más eficiente, cómo los estudiantes y las estudiantes aprenden de manera individual, porque cada quien tiene una forma de aprender diferente y hay ritmos de aprendizaje. En la medida en que nosotros podamos comprender eso, podremos diseñar mejores programas educativos que se adapten a las necesidades propias de los estudiantes, por ejemplo. Además de eso, si podemos comprender cuáles daños en ese neurodesarrollo puede producir consecuencias en el aprendizaje posterior de los estudiantes, entonces vamos a poder diseñar programas para poder afrontar las dificultades que se presenten en el aprendizaje por un daño que haya en el neurodesarrollo. O sea que tú entiendes entonces que en el sistema educativo dominicano hay desorganización cerebral en los estudiantes. No solo en el dominicano, en sí, en todo el mundo hemos tenido muchos problemas con eso. Ahora, desde luego, nosotros, República Dominicana, hemos tenido un sinnúmero de problemas con el sistema educativo. Por ejemplo, pongamos un caso específico. Una de las cosas que nosotros sabemos desde la neurociencia y que hay evidencia empírica que lo sustenta es la relación entre educación y aprendizaje.
entre alimentación y aprendizaje. Y, por ejemplo, nosotros tenemos muchos problemas de alimentación en nuestra niñez. Entonces, la repercusión que tiene eso sobre el aprendizaje. Sí. Tenemos problemas en el contexto educativo que muchas veces no es enriquecido y no es adecuado para el aprendizaje. Y sabemos de la neuroeducación que un contexto que no está enriquecido no permite un aprendizaje significativo. Entonces, todas esas situaciones nos vienen a decir a nosotros que sí, se necesitan hacer cambios. Sí. Por eso es que se dice, Pedro y Nicolás, que el mal comido no piensa. Bueno, sí. Se establece eso. Sí, es un dicho popular. Ese es un dicho popular, pero se aplica. Especialista en el área. De Eso eso se puede utilizar. Sí. Forma parte Sí. del desorden entonces de algunos estudiantes que vienen subiendo, ¿no? ¿Verdad? Y que han pasado mucho contratiempo. Cosa que no se da, por ejemplo, en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, porque el IFODOSU sí que le tiene una alimentación muy buena a sus estudiantes. Bueno, eso me consta. Eso le consta a Pedro porque ha sido docente, ¿verdad?, En de todos los los 6 recintos que conforman el Instituto Superior, es decir, el IFODOSU. Entonces, Pedro, con relación a la neurociencia, la neuroeducación, la neuroética, ¿a cuáles grupos de manera específica del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña ustedes específicamente le han venido dando los diplomados que han venido desarrollando a través de todos estos meses? Bueno, empezamos con los docentes. Un programa de formación docente en el área de la neuroética, que luego ha servido para venir a formar una materia ya en esa área de neuroética. Y a través de ese programa hemos podido formar a los docentes que luego entonces pasan a formar a los estudiantes en esa misma área. Entonces, se puede decir que la neuroeducación es una materia del futuro. Así es. ¿Y sabe por qué? Porque realmente, como la neuroeducación empieza en el año 2000, es decir, no tiene tanto tiempo. Entonces, actualmente lo que tenemos son muchas informaciones que han venido saliendo a partir de los diversos estudios y que poco a poco van a servirnos para tener ya algo más específico sobre cómo utilizar todo este conocimiento para poder enriquecer los procesos educativos. Desde luego, ya el conocimiento con el que contamos actualmente nos está ayudando a que podamos diseñar programas más adaptados a las capacidades específicas de nuestros estudiantes, pero sabemos que esto está simplemente iniciando, porque apenas iniciamos en el año 2000 con todo lo que es la neuroeducación, y todo este conocimiento que se va a seguir aumentando nos va a permitir en el futuro, entonces, sí, tener mejores sistemas educativos. Vamos a una breve pausa y en pocos minutos regresamos con la continuidad de la entrevista de esta semana. Adelante, señor director. Retornamos con Perspectiva Semanal. Continuando con este su espacio Perspectiva Semanal, todos los sábados aquí, a partir de las 6 de la tarde, estamos llevándole todas las informaciones relacionadas con lo que ha acontecido durante la semana. Un resumen semanal de noticias, reportajes y otras secciones. Estamos en la continuación de la entrevista de la semana con el licenciado Pedro Fernández, un especialista en una materia que está innovando en las universidades. Ahora queremos preguntarle al licenciado Pedro Fernández en cuanto al surgimiento y a la investigación que se hizo para dar al traste con esta materia en las universidades. Bien,
Como les decía, la neurociencia ya viene, es decir, el estudio del cerebro viene realizándose desde la antigüedad, y el término neurociencia se acuña ya en la década de los 60, y el de neuroeducación específicamente en el año 2000. Y va a haber un sinnúmero de estudios que se van a ir realizando en el transcurso del tiempo en diversas universidades a nivel mundial, que van a ir permitiendo a arrojar un sinnúmero de datos que entonces se van a ir acumulando y van a servir de base para el conocimiento actual que tenemos en el área de la neuroeducación, de, por ejemplo, la relación que hay entre el cerebro y el aprendizaje, y la relación de este con, por ejemplo, la alimentación, el contexto de aprendizaje, la relación entre el sueño y el aprendizaje, la relación entre el ejercicio y el aprendizaje, y luego de esto, entonces, toda la relación del sistema emocional, las emociones, cómo las emociones están involucradas con el aprendizaje, el sistema atencional, la memoria, el cerebro social, que es una de las innovaciones actualmente, es decir, cómo el cerebro, en la medida en que podemos conectarnos uno con otro, eso favorece el aprendizaje también. Es decir, que todas estas investigaciones han venido a decirnos que es necesario que el aprendizaje tenga también un elemento emocional. Entonces, ¿tú consideras que la inteligencia es hereditaria? ¿O la inteligencia, perdón, o la inteligencia se adquiere a través de los años? Bueno, ahí hay que aclarar algo primero, y es que esa discusión, por ejemplo, sobre la inteligencia hereditaria la teníamos allá en el siglo XIX, y sirvió para muchos problemas, sobre todo de racismo y todo eso. Uh-huh. Pero luego de 1983 hay un personaje llamado Howard Gardner que nos dice existen inteligencias múltiples, y ya no solo el que es bueno en lógica, matemática, en lingüística es inteligente, sino que quien produce una buena composición musical es también inteligente. El que puede, por ejemplo, preparar una buena coreografía es también inteligente. Y él plantea que la inteligencia se democratiza de esta perspectiva y ya deja de ser de una élite, sino que inteligente puede ser cualquiera que produce algo que tiene valor social y que la gente lo sigue. Eso es inteligencia. Sí, eso es producir inteligencia. Exacto. Pero ahora bien, hay diversos, claro, la teoría sobre la inteligencia son muchas, pero actualmente desde la neurociencia nos planteamos esto, es decir, las inteligencias son múltiples y debemos precisamente educar desde todas estas perspectivas de inteligencia para poder desarrollar las diversas capacidades. Pero, por ejemplo, la inteligencia, por ejemplo, matemática, sí, y la inteligencia, por ejemplo, para hacer arte, no tienen similitud. No, porque son diferentes, porque la inteligencia matemática es un asunto muy profundo, o sea, es más sencilla hacer un arte que tú haces, por ejemplo, resolver un problema matemático. Y hay similitud, Nicolás, porque si tú te pones a ver un cuadro de Picasso, tú en este cuadro de Picasso te vas a encontrar que hay triángulos, que hay rectángulos, que hay un sinnúmero de arte en estos dibujos de Picasso que se utilizan en las matemáticas. Entonces, hay similitud. Sí, miren qué es lo que sucede, y aquí hay que hablar de lo que sería más algunas ramas de la ciencia se han favorecido, o unas formas de saber se han favorecido sobre otras. Por ejemplo, nosotros decimos la matemática, el que es inteligente en matemática es mucho más inteligente que el que lo es en música, por ejemplo, en un tipo de arte. La verdad que no, es que simplemente son inteligencias diferentes. Y lo que sucede es que nosotros en el mundo capitalista comúnmente lo que genera mayor ingreso, nosotros decimos que tiene mayor valor, pero es una mentalidad capitalista más que una realidad. En sí, inteligencia es inteligencia, son diversas, son múltiples, son diferentes.
Y fíjense, por ejemplo, pongamos el caso de un psicólogo. Un psicólogo necesita tener mucha inteligencia interpersonal para poder tratar con las demás personas y una inteligencia intrapersonal para saber manejarse mientras está trabajando con los demás. Ahora bien, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, nosotros diríamos, bueno, el que está haciendo matemática es más inteligente. No, simplemente tiene una inteligencia diferente que sirve en su área, pero en el área que trabaja un psicólogo le sirve más la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Y esa sería entonces la relación con la inteligencia. Ok. Así es. Por eso es que todas las inteligencias son necesarias, son útiles. De hecho, quisiera ponerle un caso. Díganos. Hay investigaciones que han evidenciado lo siguiente. Personas, en estudios que se han hecho en Estados Unidos, personas que tienen un alto coeficiente intelectual, que mide comúnmente inteligencia verbal, inteligencia lógica matemática, y que tienen un coeficiente intelectual por encima de la media, tienen la probabilidad de ganar entre 300 y 600 dólares por encima de lo que gana una persona promedio. Una persona con un alto cociente emocional, o una alta inteligencia emocional, tiene la probabilidad de ganar entre 600 y 1.300 dólares por encima de una persona promedio. Es decir, que saber conectar con los otros es mucho más inteligente que ser bueno en la escuela. Es decir, fíjense lo que sucede, hay muchos que son muy buenos en la escuela y sin embargo terminan trabajando para el otro que sacaba malas notas. Porque ese otro sabía conectar con la gente, tenía inteligencia social. La habilidad yo creo que es una inteligencia. Exactamente, es la inteligencia social, de conectar con La los demás. habilidad es una inteligencia fuerte porque hay otros, por ejemplo, hay gente que son, por ejemplo, intelectuales, que son matemáticos, ¿no verdad? Que no son hábiles. Pero no te pueden vender un anuncio para un programa de televisión. Exactamente. Y hay gente que no van para eso, lamentablemente. No tienen facilidad de socializar con los demás y son inteligentísimos. Y se gana dinero ahí. Claro. O sea, hay otros que no dan para una cosa, pero hay otros que dan más para otra. Entonces se dan cuenta que dependiendo del ámbito, la inteligencia va a ser muy diferente y va a tener su función. Así es. Así es. Entonces la neuroeducación favorece precisamente que los currículos vayan acorde con la inteligencia múltiple, que la educación sea acorde con la forma de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Licenciado, pero viendo entonces la importancia que tiene esta materia, que tiene estas orientaciones, nosotros entendemos que esto ya debe estar en los currículos de todas las universidades, porque esto nos ayuda a conocer el funcionamiento completo del cerebro humano. Debería. Son pocos los que nos conocemos, que conocemos esa parte, esa área. Deberían integrarlo en el currículum. Y si conocemos más si nos conocemos más interiormente y conocemos el funcionamiento del cerebro por mucho más mayor, mejor educación tendremos. Eso es así. Así es. Exactamente. Entonces, si usted quiere, licenciado, agregar algo más a los amigos televidentes, porque ya la parte de la entrevista ya hemos terminado, algunas orientaciones que se le haya quedado, esa es la oportunidad ahora. Sí, solo decirle que en la medida de lo posible que puedan investigar y darse cuenta, informarse más sobre qué es esto de la neurociencia, la neuroeducación, y a los estudiantes, si tienen la oportunidad de especializarse en esa área, sería magnífico. Eso le ayudaría muchísimo a desarrollar mejor su trabajo en el área docente. Aquí en Santiago hay ya personas así como usted, Sí, hay. a nivel de licenciatura y doctorado. Sí, de hecho hay a nivel de doctorado, claro, que están trabajando. Aquí en Santiago. Aquí en Santiago no sé mucho, pero en Santo Domingo sí conozco. Pero sí, de hecho allá en el ISFODOSO tenemos algunas personas que ya tienen especialidad en esa área. Sí, ya en varios de los recintos hay personas que tienen maestrías en neuroeducación Y en neuropsicología. Y en neurociencia. Así es. Pues entonces el IFODOSO se ha llevado la primicia. Es que el IFODOSO invierte en sus docentes. Yo creo que, sin temor a equivocarme, la institución que más invierte en sus docentes es el IFODOSO.
De hecho, el Infodosu todos los años está mandando grupos de sus docentes a diferentes universidades del mundo. Por ejemplo, casi todos los años se están enviando docentes a España, a México, a estudiar, a prepararse. Nosotros, por ejemplo, de recinto Emilio Prudón, ahora actualmente tenemos un maestro que está terminando ya un doctorado en España, pagado, becado totalmente por el Infodosu. Pero también tenemos otros maestros, como es el caso de la doctora Dionisia Reynoso, que hizo su doctorado de manera magistral. ¿En qué? ¿En qué? En investigación. En investigación. Lo hizo en España también. Entonces, esas estrategias que emanan del Infodosu son dirigidas a través del Ministerio de Educación. Bueno, el Infodosu pertenece al Ministerio de Educación, pero es autónomo. Es autónomo, o sea que todas las estrategias que surgen salen desde el Infodosu. Del Infodosu. Ok. Aunque es parte del Ministerio de Educación, pero tiene autonomía propia. Licenciado, gracias por traernos esas informaciones a los amigos televidentes que siempre están ahí a partir de las 6 de la tarde. Nosotros tenemos el compromiso de regresar el próximo sábado con otras informaciones importantes. Gracias también al licenciado, al doctor Tomás Núñez y a la licenciada Carmen Rosario, que también estuvo compartiendo con todos ustedes y nosotros aquí. Recordarle, Nicolás, a los televidentes que sábado tras sábado se dan cita con nosotros, que el próximo sábado tendremos nuevamente al doctor Pedro Fernández con el tema de la neuroética, para ir concluir ya con estas entrevistas sobre lo que es la neuroética, la neuroeducación y la entrevista de la semana pasada que hablamos de la resurrección desde una perspectiva científica, filosófica y antropológica. Si usted no lo pudo ver aquí, pues tendrá la oportunidad de verlo en YouTube, en nuestro canal, Buscando la Noticia, porque allá será subido este video.